Buen día, compañeros. El día de hoy estamos reunidos para poder conversar un poquito sobre este nuevo tema, continuando con la línea de las capacitaciones virtuales. Este tema, el cual vamos a hablar el día de hoy, es procedimiento policial y normativa. Procedimiento policial. Tenemos un objetivo principal que es fortalecer la capacidad de manera individual como colectiva de todo el equipo de operaciones en el conocimiento y aplicación de los procedimientos administrativos y jurídicos que se ejecutarán según la tipicidad del evento en la atención de accidentes de tránsito e incidentes. El alcance aplica a todos los colaboradores del equipo de operaciones que va a atender novedades, ya sea accidentes de tránsito e incidentes dentro de Patio Norte como en la vía. Bueno, vamos a iniciar comentando algunas definiciones. Accidente. El accidente es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. Es un suceso o acción de que involuntariamente resulta daños a las personas o cosas. ¿Qué nos dice el Reglamento Nacional de Tránsito? El artículo 2 en definiciones establece que un accidente es un evento que cause daño a personas o cosas que se produce como consecuencia directa de la circulación del vehículo. ¿Y qué nos dice el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y SOAT en el artículo 5? Nos dice que accidente también es un evento súbito, imprevisto y violento, incluyendo incendio y acto terrorista, en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo, detenido o estacionado en la vía de uso público, causando daños a las personas, sean ocupantes o tercero no ocupantes de un vehículo automotor que puede ser determinado de una manera cierta, ¿no? Entonces, vemos que a nivel normativo la definición de accidente no tienen algunas discrepancias, ¿no? Algunos términos que sean el Reglamento Nacional de Tránsito no incluye el hecho que accidente de tránsito también podría ser cuando el vehículo esté en reposo, esté detenido, ¿no? A diferencia de lo que menciona el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y SOA. Y hay que tener en cuenta bien ello porque como ambos son normativas y están definidas según ley, entonces al momento que tenemos un accidente de tránsito, las dos pueden entrar en rigor o en vigencia, ¿no? Y es por eso de que nuestras caídas de usuario y atrapamientos están incluidos también dentro de esta definición de accidente. Otra definición, otro término que vamos a utilizar bastante en este conversatorio es el SIAT. El SIAT es la sección de investigación de tránsito. ¿Y dónde está el SIAT? En las comisarías. Comúnmente nos lo llamamos nosotros el área de tránsito, ¿cierto? O la oficina de tránsito o el lugar donde está el policía de tránsito, ¿no? Pero según normativa, esta sección se llama SIAT. Tránsito, bueno, todos lo conocemos. ¿Qué es el tránsito? Es el conjunto de desplazamientos de personas, vehículos y animales por las vías terrestres de uso público. Y el transporte es el traslado de personas o bienes de un lugar a otro, es la acción, ¿no? Como parte de un sistema de servicio dentro del desarrollo de una sociedad, que requiere elementos como infraestructura, vehículo, operador, etc. Unidad de tránsito. Unidad de tránsito, ¿qué es o cómo se define? Se denomina de esa manera a toda persona, animal, vehículo u objeto. Es una unidad de tránsito. Es decir, estamos o nuestro vehículo está en la vía, ¿cierto? Estamos, por ejemplo, hablando del COSAC, está el 22001 y de la vía del COSAC, la vía mixta, como le llamamos nosotros, solo hay una separación o puede ser una reja o puede ser, en este caso, un separador, ¿no? Entonces, también en esa intersección, ¿quiénes también circulan? Circulan las personas, los peatones, ¿no? Entonces, esa unidad tercera, nosotros, la persona que está transitando
por la línea peatonal, ¿cierto? Cada uno de ellos, cuando ocurre un accidente, se convierte en una unidad de tránsito, como es decir, un participante del evento ocurrido, para tenerlo claro. Y la UIAT es la unidad de investigación de accidentes de tránsito. Continuamos. Otro concepto es establecer accidentes con lesiones y eso ya lo manejamos muy bien. Todo evento que cause al menos un lesionado como consecuencia de al menos un vehículo en movimiento, ¿cierto? O vehículo de reposo si hablamos del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y SOA. Y accidente con daños materiales es todo evento que cause daño o pérdida material, financiera, ambiental que sea ocasionado al menos por un vehículo en movimiento. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Lesiones y sin lesiones, que es decir, con daños materiales, ¿no? Ya, vamos a ver aquí, vamos a iniciar ya a hablar sobre los accidentes con daños materiales. Vemos aquí una foto, nuestra realidad, dos vehículos articulados, pero siempre nos falta un imprudente, ¿no? Que, que invade nuestra vida. En este caso se ve solo la puntera de una camioneta. Bueno, el procedimiento policial, desde el enfoque del procedimiento policial, el accidente con daños materiales, y aquí están los participantes, ¿no? En este caso, desde nuestro lado, nuestro piloto. Hemos detallado cada una de las acciones que en las que participa nuestro piloto. No voy a andar mucho en esto porque es algo que ya conocemos, ¿no? Lo que sí voy a andar un poco es cuáles son las acciones que sí debería hacer el policía o las que va a hacer para tenerla en cuenta cuando tengamos que tener un accidente de tránsito o un incidente, ¿no? Voy a mencionar que el piloto participa en el accidente de tránsito, es el protagonista. Debe esperar la llegada del efectivo policial o solicitar la llegada del efectivo policial llamando al 105. Una vez que se acerca el efectivo policial, entrega los documentos, se presenta al SIAT de la comisaría de la jurisdicción, se entrevista con el encargado del SIAT, se somete al dosaje clínico. Si el resultado es negativo, recepciona el peritaje de daños o citación de manifestación policial según corresponda. A veces en la comisaría no nos brindan estos documentos y queda potestad, ¿no? Sobre todo porque solo es daños materiales. Recepciona documentos personales del vehículo, bueno, personales y del vehículo, y luego entrega el peritaje de daños y rinde manifestación policial cuando esté citado, claro está, y sigue el procedimiento según lo establecido en el Código Procesal Civil. ¿Por qué civil? Porque solo hay daños materiales, ¿no? Aquí no interviene fiscalía ni poder judicial. Estos casos son tratados por el juez de paz letrado, ¿no? No se activa, no hay un ilícito penal o un delito penal a investigar, a nada, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hablábamos que en un accidente es un hecho súbito, imprevisto, o sea, no hay dolo, no hay intención, ¿no? No es que el piloto sale con la intención de hoy voy a chocar y a este señor lo voy a chocar, ¿no? O su vehículo. No es ese escenario. Entonces, como no hay delito, se atiende todo en el proceso civil. Ahora, luego, hablar sobre el efectivo interviniente. Cuando ocurre este accidente de tránsito, bueno, si ocurre intervención policial, es decir, el efectivo debe aislar la zona del accidente colocando señales preventivas y otro dispositivo de seguridad. Y eso también va a depender, primero, de la logística del efectivo policial y segundo, de la gravedad del accidente, ¿no? Si es un accidente muy leve donde no necesita, donde los vehículos no están inmovilizados porque pueden movilizarse por sus propios medios, entonces no va a accionar nada, ¿no? Pero hay accidentes y accidentes según su severidad, ¿no? Entonces, cuando existe accidentes donde nuestro vehículo va a estar inmovilizado porque hay que solamente sacarlo de la vía con grúa, en fin, entonces lo que debe hacer el policía que interviene en el accidente de tránsito debería colocar sus señales preventivas y otros dispositivos de seguridad. ¿Qué hace? Solicita los documentos obligatorios de portar y exhibir, en este caso, todos los documentos de nuestro piloto, su DNI, su licencia de conducir, los documentos del vehículo, tarjeta de identificación vehicular, SOAT,
bueno, ¿no? Se le menciona que el SOA es virtual y él tiene que validar, en este caso, la vigencia y revisión técnica, en fin, todos los documentos, ¿no? Luego, localizar y proteger las evidencias, prevenir los robos, evitando las aglomeraciones de curiosos, justamente cuando hablamos que son daños muy severos. Examinar los vehículos y registrar los daños materiales e indagar sobre los testigos presenciales en caso existan. ¿Cuál es otro de sus obligaciones? Es restablecer la fluidez del tránsito vehicular. También tiene que enfocarse en ello, ¿no? Que es en los demás usuarios de la vía. Trasladar los vehículos a la comisaría PNP de la jurisdicción de ser necesario utilizar grúa, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un vehículo? En este caso nosotros gestionamos el tema de la grúa, ¿no? Porque no es un vehículo que pueda ser trasladado de manera regular o de manera común por cualquier grúa. Necesitamos una grúa con ciertas especificaciones por el tamaño y la dimensión del vehículo. Luego, ¿qué más tiene que hacer este policía que interviene? Confecciona el croquis a escala del lugar del accidente, toma fotografías en caso de contar con los medios necesarios y formula el acta de intervención. Llena el formato único de accidentes en el SEAD, el encargado del SEAD, una vez que está en la comisaría de la jurisdicción, le integra este formato y luego con su acta de intervención, que ahí muchas veces nos toman ustedes la foto y nos la envían por el grupo de Operamanto, nos toman esta fotito y nosotros podamos ver, ¿no? Cómo es el formato que usa en este caso este policía que interviene. Recordemos que la intervención, el policía va a hacer este documento lo más probable a mano alzada, ¿no? Con papel y lapicero, ¿no? Y es firmada por ambos, los que intervienen en el accidente, por nuestro piloto, por el tercero y también por él, ¿no? Y toda esta documentación es puesta a disposición del encargado del SEAD, en este caso en la comisaría del sector, según la jurisdicción. Pero, ¿qué pasa si al momento que nuestro piloto, ¿no? Este, luego de pasar el dosaje etílico, tiene un resultado de positivo? Y es algo que tenemos también que tener en cuenta, ¿no? No tenemos casos, bueno, no he visto, no es común, ¿no? Pero bueno, nadie sabe, puede ocurrir en algún momento. Entonces, cuando ocurra, ya sabemos qué es lo que puede pasar, ¿no? Y también mencionarle a nuestro piloto. A nivel administrativo, va a pasar primero va a internar al vehículo y van a retener la licencia de conducir. Va a iniciarse inicia el proceso sancionador, la infracción es la M1, aquí se paga en este caso el 100% de la OIT. Y dependiendo de ello, puede haber la cancelación de licencia de conducir y inhabilitación definitiva para obtener una licencia de conducir. Recuerden que al momento que se emita el resultado positivo del dosaje etílico, se abren dos caminos, dos aristas. Una es del lado administrativo, que es lo que estamos mencionando, pero también del lado jurídico. ¿Por qué? Porque se está cometiendo un delito. Y luego vamos a ver qué clase de delito es, ¿no? Ojo, que estamos hablando solo daños materiales, no estamos hablando de lesiones, solo daños materiales. Entonces, a nivel jurídico, hay un sometimiento a las diligencias del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque este efectivo encargado este, del SEAT, recordemos que ya hubo un policía A, que es el que hizo la intervención. Él entrega toda la documentación y todo su acta de intervención se lo va a entregar al encargado del SEAT, ¿cierto? En el área de tránsito, así como lo llamamos nosotros. Este encargado va a emitir los oficios para que pueda someterse al dosaje etílico los conductores que han sido intervenidos en el accidente de tránsito. Van acompañados de un efectivo policial en la unidad policial, al área de sanidad de la PNP, la más disponible, la más cercana, ¿cierto? Y si es que el resultado es positivo, ¿qué tiene que hacer ese encargado del SEAT? Él va a informar de manera inmediata al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda emitir las diligencias que corresponden, ¿no? Lo primero que va a hacer, va a emitir también un acta de detención del piloto, en este caso del conductor, con resultado positivo.
Y ahí vamos a tener que solicitar nosotros el requerimiento de la asistencia legal. Y va a iniciar un proceso legal en fiscalía que se elevará a la vía penal por la comisión del delito. ¿Cuál es el delito? La conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Ese es el delito. A pesar que no hay daños personales, no hay nadie que se haya visto afectado en su integridad, sin embargo, hay un delito que se está validando. En este caso es que el conductor se encuentra en estado de ebriedad o drogadicción, ¿no? Bueno, como hemos hablado, ¿qué es lo que hace el encargado de SIAD? Es asume la intervención del hecho, entrevista a los involucrados, verifica la documentación presentada, también verifica antecedentes y requisitorias, tanto de los conductores como de los vehículos, dispone la práctica del dosaje etílico por la sanidad LP, como hemos mencionado, y si es negativo, ya sabemos, va a emitir el oficio de peritaje de daños y citación para rendir manifestación policial. En este caso, a veces sí, a veces no, pasa potestad de la PNP. Y luego de ello ya recepción de peritaje de daños, que muchos de nosotros somos los que enviamos, ¿no? A la comisaría y luego toma la manifestación a los involucrados. Al tratarse de accidentes de tránsito con daños materiales de procesos llevados en la vía civil, como habíamos hablado, el informe técnico de investigación de accidentes no deberán ser cursados al juez. En este caso, como hemos mencionado, ¿no? Y se informará a las partes. Es decir, este informe no va a ser cursado en juez de paz letrado, ¿no? Sin embargo, si una de las partes continúa con el procedimiento, ¿cierto? Ya sería esto no de oficio, sino de parte. Es decir, nosotros dañamos a un vehículo tercero, ¿cierto? Y a pesar que tenemos la responsabilidad, este informe de investigación de accidentes de tránsito que va a emitir el SIA, bueno, va a quedar allí y va a depender ya del tercero si continúa con el proceso, ¿no? Mediante el juez de paz letrado. Pero claro, esto ya no es de oficio, ¿no? Aquí no interviene fiscalía, sino tendría que hacer este tercero afectado hacer todo su procedimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? Que muchas veces, inclusive nosotros mismos, no continuamos con el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque volamos el daño y el daño es menor y hacer un juicio nos sale más caro, en este caso, el abogado, porque el abogado no es de oficio, el abogado va a ser de parte, es decir, yo tengo que contratar un abogado para exigirle a esta persona que ha generado un daño material, me ha generado un daño material a mi patrimonio, que pueda resarcir esos daños, ¿no? Entonces, usualmente queda allí. Que no quiere decir que puede ser alguno, ¿no? Puede ser que algún tercero diga, no, yo sí quiero que me pague el metropolitano, sí o sí, ¿no? Y pueda continuar con su proceso. Sí, seguramente sí. Pero bueno, ese es el escenario, ¿no? Y como habíamos hablado, en caso de que es positivo, comunicará de manera inmediata al Ministerio Público, emite el oficio de retención del vehículo, la licencia de conducir, gestiona la resolución para el inicio del proceso sancionador contra el infractor, en esto es en la vía administrativa, y ejecuta todas las diligencias y disposiciones del Ministerio Público, ¿no? Aquí como vemos, ahora les quería mostrar, o les quiero mostrar, este, aquí he realizado un flujograma. Este es accidente de tránsito solo con daños materiales. Y un poquito para poder enfocarnos, ¿no? O ubicarnos, todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo se inicia con la participación del piloto en el accidente de tránsito. En este caso, si hay intervención, va a pasar todo lo que hemos hablado, ¿no? El efectivo policial va a intervenir, va a aislar la zona, va a hacer toda su documentación. Y si es no, que no hay un efectivo, vamos a llamar al efectivo para que haga la intervención. Una vez que todo esto es en el lugar del evento, ¿no? Luego nos van a trasladar y poner a disposición a la comisaría, según la jurisdicción. Entonces, este policía, efectivo policía interviniente, se lo va a dar al encargado del SIAD
El encargado decía, va a entrevistar, va a verificar documentos y va a emitir, en este caso va a disponer la práctica del dosaje etílico por sanidad de PNP, ¿no? En este caso. Si el resultado es no, emite el peritaje de daños, se emite el oficio para rendir manifestación policial y se lo entrega al piloto para que luego se tramite toda esta documentación y luego sea devuelto al encargado del CIAT. Y por último, emite un informe técnico de investigación de accidente de tránsito, que se lo queda a él. Él no lo va a remitir al Ministerio Público ni al juez de paz letrado, nada. Es decir, si alguna de las partes, ya sea LBI por parte del piloto o el tercero quiere continuar con el proceso, tiene que acercarse y hacerlo de parte, es decir, tiene que costear todos los gastos de sustento, de presentación de documentos ya en el Poder Judicial para que lo vea un juez de paz letrado, ¿no? Y él pueda emitir en este caso la información respectiva, ¿no? Evaluar, pero todos esos costos tendrían que ser asumidos por la parte interesada, ¿no? Ya luego el juez dirá si corresponde o no corresponde, cuánto es el monto, ¿no? Ese es otro escenario. Y si es sí, el resultado positivo del dosaje etílico, el encargado del CIAT va a comunicar de manera inmediata al Ministerio Público, retiene los documentos y retiene también el vehículo y la licencia de conducir, gestiona una resolución de inicio del proceso sancionador contra el infractor, esto es en la vía administrativa y bueno, él va a ejecutar todas las disposiciones que indique el Ministerio Público, ¿no? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Denunciarlo justamente porque se ha cometido un ilícito, en este caso un presunto delito, ¿no? Que ya estaría siendo confirmado el delito, que es la conducción en estado de ebriedad, ¿no? Luego después vamos a hablar un poquito sobre este delito para que podamos tenerlo en cuenta, ¿no? Y si en un momento nosotros tenemos algún evento en el cual vamos a tener que atender, ya sabemos cómo vamos a, qué es lo que se va a proseguir, ¿no? Recordemos que si es este escenario en el cual vamos a enfrentar cuando tengamos un accidente, tenemos que llamar de manera inmediata porque esto ya tiene que ir a intervención de asesoría legal, definitivamente, ¿no? Bueno, este es el programa, después se los voy a pasar para que ustedes también puedan tenerlo y manejarlo. Luego, continuamos con accidente con lesiones, ¿no? Como hemos visto, mire, aquí ya el vehículo está, este, se puede ver que está severamente dañado, ¿no? Capó hundido, descuadrado, puertas laterales, sin parabrisa, con lesiones y aquí la policía ya señalizó, ¿no? El lugar, ¿no? Ha puesto conos de seguridad, ¿no? Justamente, ¿no? Resguardando también este patrimonio, ¿no? Que aunque esté dañado, pues le pertenece a alguien, ¿no? Y está bajo la custodia del efectivo policial que ha intervenido en el evento. Continuamos. El mismo escenario va a pasar, ¿cierto? Como hemos hablado, y si es negativo, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer nuestro piloto? Va a acatar todas las diligencias dispuestas por el Ministerio Público. También va a depender del tipo de lesión, claro está, ¿no? Cuando ocurre accidentes con lesiones, la policía está obligada a informar al Ministerio Público, a Fiscalía. Y Fiscalía también va a evaluar en la situación si amerita o no, en este caso, la detención del conductor, ¿no? Una vez que se dispone la detención del conductor y el reconocimiento médico legal, ya se emite todos los documentos adicionales que correspondan. Y bueno, el policía en este caso interviniente, a diferencia del otro escenario que solo hay daños materiales, aquí va a intervenir el accidente y bueno, va a prestar auxilio inmediato a los heridos, ¿no? A conducirlos a los nosocomios más cercanos, va a llamar también él, en este caso a los bomberos, a la Cruz Roja, para que vengan de manera inmediata y puedan brindar la atención oportuna a los lesionados, ¿no? Y de igual manera va a aislar la zona, va a localizar, va a restablecer el fluido de tránsito y lo que habíamos hablado, ¿no? Bueno, recalcar un poco en este caso
sobre si el resultado es positivo, referente al dosaje etílico. Si el resultado es positivo, como hemos hablado, se abren dos aristas, ¿no? Dos líneas, el lado administrativo y el lado jurídico. El lado administrativo va a ser igual, tal cual como cualquier otro accidente, pero en el lado jurídico, igual, se va a someter a todas las diligencias del Ministerio Público, el acta de detención del vehículo, el requerimiento de la asistencia legal por parte de nosotros, y en este caso también, ¿no? Le va a decir, ¿tiene usted un abogado o no? ¿Por qué? Porque a pesar que el tercero diga, no, no quiero que me atiendan, no, no pasó nada, no quiero denunciar al señor, no, igual el Ministerio Público continúa y es defensor de parte, ¿no? De las personas afectadas. Y da el inicio del proceso legal en fiscalía que se lleva a cabo en la vía penal por la comisión del supuesto delito que es conducción en estado de ebriedad y drogadicción y adicionalmente de lesiones culposas. ¿Por qué? Porque es un accidente con lesiones, ¿no? Igual, todo el trámite que se tiene que hacer, ya sea el encargado del CIAD y que él va a tener que ejecutar toda la disposición que indique el Ministerio Público, ¿no? De igual manera también tenemos aquí el flujograma. Ya. Lo mismo, la diferencia en este caso es que el encargado del CIAD va a disponer qué tipo de lesión es, ¿no? Es decir, va a quedarse la persona hospitalizada, ¿no? Justamente por eso es importante que cuando nosotros tenemos el accidente de tránsito, yo le digo, ¿y cuál es el diagnóstico, no? Les pregunto, ¿cuál es el diagnóstico del lesionado? ¿Es se queda hospitalizado? ¿Qué le van a hacer, no? Y justamente esa información también lo solicita el efectivo que interviene, ¿no? Para que él pueda diligenciar en este caso a través del Ministerio Público, ¿no? Pueda informar de manera oportuna y el Ministerio Público ordena todas las disposiciones. Usualmente se utiliza según el procedimiento policial si es más de 5 días de atención facultativa o incapacidad legal, es decir, descanso médico más de 5 días, él está obligado sí o sí, en este caso, a reportar al Ministerio Público y este a su vez ordena la detención del conductor, ¿no? Luego se hace la verificación, en este caso, de la documentación, ya una vez que dispone el dosaje etílico, ¿no? Entendamos de que si el dosaje etílico es negativo, como ya puso a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público lo primero que va a hacer es el reconocimiento médico legal del piloto, ¿no? En este caso de nuestro piloto. Va a pasar a revisión y luego nuevamente va a retornar a la PNP. ¿Qué tiene que hacer nuestro piloto? Acatar todas las diligencias que se ejecuten. ¿Cuál es otra diligencia que puede emitir el Ministerio Público? Es hacer la ITP, que es la Inspección Técnico Policial. ¿Qué quiere decir esto? Que es como hacer una reconstrucción del hecho, ¿no? Ir al lugar con el efectivo policial. En este caso también debería ir en este caso con el fiscal, pero a veces el fiscal dice, no, hagamos una llamada, una telellamada, ¿no? Hay que hacer una telellamada y me van mostrando cuál es la ubicación del lugar para ver cómo era el tránsito, ¿no? Dónde ocurrió, a cuántos metros fue, por ejemplo, un caso, un atropello, ¿no? Cuántos metros fue expulsado desde la posición final del bus, cuántos metros fue expulsado el lesionado, en fin, ¿no? Entonces eso es hacer como una reconstrucción de los hechos. Y toda esta diligencia no está a cargo de la PNP. Esta diligencia está a cargo, en este caso, de ordenado por el Ministerio Público. Y quien está obligado a ejecutar es la PNP, pero es con la disposición del Ministerio Público. Por eso es que a veces, ¿por qué este tipo de procedimientos se extiende y son largos? ¿Por qué? Porque se tiene que esperar la diligencia, los documentos que tiene que remitir el Ministerio Público para que la PNP pueda ejecutar, ¿no? De ahí hay también
Una vez que ocurre ello, hay una entrevista que debe pasar en este caso nuestro piloto con el fiscal encargado del caso y ahí ya se evalúa, ¿no? Pasa por criterio también de, en este caso, del Ministerio Público, del fiscal a cargo, ¿no? Él puede decir, bueno, sí, este, hay arraigo, es una persona con trabajo estable, en fin, ¿no? Y justo una de las documentaciones que nosotros contamos es presentar, por ejemplo, la carta emitida por GDH, ¿no? Que es el certificado de trabajo, ¿no? Donde indica de que sí, este colaborador trabaja en Imabú por tanto tiempo, ¿no? Entonces, cuando estemos definitivamente, pues cuando vayamos a estar nosotros en un escenario como este, vamos a solicitar asesoría legal, ¿no? Aquí esta capacitación no está enfocada a lo que nosotros tengamos que hacer porque nosotros no somos abogados, ¿no? Sino está enfocada a que sepamos qué es lo que se hace, ¿no? Para ya tener en cuenta, ah, ya, sí, ya pasó, ya fue, ya reconocimiento médico legal, por médico legista, ya ahora sí se está esperando, ¿no? Que se emita la orden para el ITP, ya se hizo, ahora se está esperando que pase la declaración con el fiscal, ¿no? Se va a presentar, ¿no? Que se tiene que presentar para ello todos los documentos que puedan sustentar el arraigo, ¿no? Y ahí vamos a recibir la asesoría del abogado, que en todo momento debería estar con nosotros para que nos vaya indicando y vamos gestionando, ¿no? Para que de manera oportuna el tiempo que permanezca nuestro piloto en la comisaría sea menor, ¿no? Y podamos brindarle todo el apoyo correspondiente, más allá de las responsabilidades, ¿no? Ya luego continúa también el proceso. Recuerde que cuando el piloto pase todos estos procedimientos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El fiscal va a emitir una orden. Después de la manifestación con el fiscal, puede decir sí, que continúe. O sea, hay una posibilidad que el fiscal indique que continúe detenido o se emite el acta de liberación del piloto, en este caso del conductor. Y eso pasa a potestad y evaluación, en este caso de fiscal, donde debe ordenar en este caso la libertad. Pero cuando ordena la libertad no significa que ya aquí ya terminó el caso, ¿no? Aquí ya terminó el evento. Esto va a continuar de manera administrativa, jurídica, se va a evaluar la posibilidad de elevar el expediente a la vía penal. Es decir, si nuestro piloto tiene responsabilidad o no, ¿no? Que sería por lesiones, por las lesiones que ha tenido en este caso los lesionados, ¿no? Estas personas que han resultado heridas, lesionadas, ¿no? Y sería en este caso el delito de lesiones culposas, ¿no? Está tipificado dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el capítulo 3 que es lesiones, artículo 124 lesiones culposas. Entonces, eso va a continuar el procedimiento, ¿no? En muchos de nuestros casos, este, dentro de la potestad del Ministerio Público, han quedado los casos archivados, ¿no? Hay muchas veces, en muchos casos de ellos, hay un acuerdo reparatorio a favor del lesionado, a pesar que no haya ningún tipo de responsabilidad directa nuestra. Y bueno, siempre el Ministerio Público va a proteger el bien preciado, en este caso que es la vida de la persona, ¿no? Y lo que va a hacer es exigir siempre que el grande proteja al pequeño, es decir, que el bus proteja al lesionado, proteja al usuario. A pesar que este usuario puede haber cometido infracciones, en fin, ¿no? Entonces eso ya se encarga la defensa, ¿no? Como vuelvo a repetir, la capacitación no está orientada a lo que nosotros vayamos a hacer directamente, ¿no? Porque no somos abogados, sino a tener conocimiento de cómo se lleva el proceso y todo esto va a estar a cargo de un abogado, definitivamente, ¿no? Bueno, y una vez que en los escenarios que se hace un acuerdo reparatorio, pues se hace como una reparación civil mínima, ¿no? Que es un acuerdo en realidad, no sería una reparación civil, sino un acuerdo entre ambas partes para que no migre a la vía penal y hay una indemnización mínima, ¿no?
hasta el momento, todo este tipo de indemnizaciones lo asume el IMABUS. Por ahí alguna vez un asistente guial de operaciones me hizo un comentario, me dijo, señora María, ¿sabe qué? Pero un pilotito dice que cuando él ha ido al juzgado, que han hecho una conciliación con el tercero, él ha pagado de su dinero. No, no es cierto eso, todo es asumido por el LBI hasta el momento, ¿no? Claro, recuerde que el que está involucrado directamente es el conductor, ¿no? Y nosotros siempre vamos, mientras que el conductor esté en planilla del IMABUS, las indicaciones es que tenemos que continuar con el proceso con él, ¿no? La situación es cuando el piloto cesa, ¿no? Entonces, cuando el piloto cesa, ahí nos complicamos un poco porque a veces no sabemos cuál es su nuevo domicilio, incluso este piloto puede haber viajado a otro país, en fin, ¿no? Entonces ahí la situación también cambia. Bueno, continuamos entonces con accidente con fatalidad. Lo mismo, el mismo procedimiento, a diferencia en este caso que cuando ocurre la fatalidad, el efectivo que va a intervenir, ¿no? Primero va a validar si hay personas lesionadas, si hay usuarios lesionados, y va a solicitar que se traslade y se le brinda la atención oportuna de manera inmediata a todos ellos. Y si ocurre el deceso en la vía, es decir, el fallecimiento de alguno de ellos, lo que tiene que hacer es cubrir a los cadáveres y solicitar a la PNP que se comunique con la UIAT. Acá ya viene otro organismo que interviene, y de hecho que el Ministerio Público. Recordemos que cuando una persona fallece en la vía pública, nadie lo puede mover, manipular, ni tampoco trasladar a ningún sitio. Tiene que ser todo esto, el traslado del cuerpo, por una indicación del Ministerio Público, ¿no? La policía lo que tiene que salvaguardar es aislar la zona, poner las señales preventivas y dispositivos de seguridad justamente para que no se pueda alterar la escena, ¿no? Que ha ocurrido. Bueno, aquí hablamos un poco si el resultado es positivo, ¿no? Y luego, definitivamente si ocurre el fallecimiento de la persona en la vía pública, ya sabemos, ¿no? De que se va a emitir, en este caso, el acta de detención del piloto, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya hay intervención del Ministerio Público, el Ministerio Público va a disponer, en primera instancia, a que el cuerpo vaya a la morgue, ¿cierto? Y ya luego en la OIAT, se hagan todas las diligencias con el conductor, ¿no? Pase su dosaje etílico, pase ese procedimiento médico legal, se haga la reconstrucción y en fin, ¿no? Y como mencionaba, una vez que ya ocurre esta fatalidad, este, también el Ministerio Público, a través del encargado del CIAT, pide la identificación de la persona fallecida, ¿no? Para que también puedan informar a sus familiares, ¿no? Y, y pueda continuar, en este caso, con todo el proceso que continúa. Bueno, parte también en este caso de las acciones que debe hacer el encargado de SIAD es comunicar el deceso a la RENIEC, ¿no? Informando de que ocurrió un accidente de tránsito y que la persona Pepito Palotes ha fallecido, ¿no? Entonces toda esta información debe elaborar. Ahora, aquí sí o sí se va a hacer un informe técnico de investigación de accidentes, como todos los accidentes, y este sí será remitido, al igual como el de las lesiones, al Ministerio Público, para que sea el encargado del Ministerio Público de la dirección de la investigación, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ello, ¿ya? Bueno, sí o sí, lamentablemente van a tener que enmarrocar a nuestro piloto. Y por último, también voy a mostrarles aquí el flujograma. Bueno, toda esta parte, en este caso, es lo que hemos hablado, ¿no? La diferencia de las lesiones es que va a cubrir los cadáveres, él o los que ocurriesen
a raíz del accidente de tránsito, el efectivo policial. Y ya no interviene el encargado de SEA, sino el encargado del OIAT, ¿no? Él asume la intervención del hecho y él va a identificar a los muertos. Todas estas acciones se van a realizar en concordancia con el Ministerio Público, ¿no? Va a remitir toda esa información y el Ministerio Público ordena las diligencias y disposiciones que correspondan. Se hace la verificación de los documentos. ¿Qué va a pasar con nuestro piloto? Bueno, darle la tranquilidad, brindarle el soporte a nosotros. En todo momento vamos a estar apoyándolo y él tiene que acatar todas las disposiciones que emite el Ministerio Público, ¿no? En este caso, este, el encargado de la UIAD va a solicitar a la División de Identificación Policial, a la DIVIPOL, el registro de la identificación, ¿no? Y bueno, va a retener los documentos, comunicar a la RENIE, emite el oficio de peritaje de daños, acá ya no espera a tráemelo después, ¿no? Siempre va a pedir de manera inmediata porque también tiene que hacerse la revisión, si está en todo, si cumple con todo lo necesario ese vehículo o ha presentado algún desperfecto, ¿no? Entonces, va a solicitar de manera inmediata que pase ese vehículo el peritaje de daños que corresponda, ¿no? Bueno, todo esto en concordancia con el Ministerio Público, en este caso con el fiscal. El fiscal va a ordenar la entrevista a los conductores, los lesionados involucrados, ¿no? En caso que haya lesionados. Y después de pasar todas estas diligencias, en este caso, él va a evaluar la libertad del acusado, en este caso de nuestro piloto, ¿no? Después que rinda la manifestación. ¿Y qué tiene que hacer nuestro piloto? Acatar todo lo que indique. Y al igual como el tema de lesiones, en caso de la fatalidad, no es que el caso quede allí, no, el caso continúa de parte, a pesar que la familia de la persona fallecida no quiera continuar con el proceso, el Ministerio Público, como defensor público del Estado, va a continuar con el proceso, para establecer justamente responsabilidades, ¿no? Y va a elevar a la vía penal. Y en la vía penal es otro procedimiento, ¿no? Evaluar las responsabilidades y se establecerá si hay responsabilidad civil, en este caso como Limabús como tercero responsable, dueño del vehículo o el posesionario del vehículo, y el piloto en este caso como el conductor, el que ha estado a cargo del vehículo, ¿no? En el momento que ocurrió el evento. Bueno, como hemos mencionado y hemos hablado sobre cuál es el procedimiento para tener esa información cuando tengamos accidentes, y ahora luego vamos a hablar sobre algunos delitos considerados según el Código Penal que podamos estar inmersos en ellos, ¿no? Que pueda corresponder con nosotros. En este caso, el primero de ellos es por no tener SOA de revisión técnica, 48 horas de prisión, y esto está tipificado según el Código Penal. Vamos a ver un poquito sobre ello. El título 12º, delitos contra la seguridad pública, capítulo 1, delitos de peligro común, establece en el artículo 273A que es producción de peligro en el servicio de transporte de pasajeros, transporte público de pasajeros, ¿no? Que es el servicio que brindamos nosotros. Y dice, el que preste el servicio público de transporte de pasajeros y o el que conduce vehículos de dicho servicio con o sin habilitación otorgada por la autoridad competente, es decir, tenga o no tenga yo, sea pirata o no sea pirata, que pueda generar un peligro para la vida, salud o la integridad física de las personas al no cumplir con los requisitos de ley para circular, y que además dicho vehículo no cuente con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente o no haya pasado la última inspección técnica vehicular. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 7. Tengamos en cuenta ello. Bueno, en nuestro caso, Limabús, como posicionario del vehículo, a cargo del vehículo, bueno, siempre va a cumplir con estas disposiciones, ¿no? Pero nosotros tenemos igual al momento de que recibamos los documentos, validar toda esta documentación
porque es importante que la tengamos en todo momento, ¿no? A pesar de que el SOA sea virtual, lo debemos de contar con nosotros. Luego, otro delito, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, ¿te puede llevar a la cárcel? Sí, sí nos puede llevar a la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué indica? En el artículo igual 12, que estamos dentro de este título 12, delitos contra la seguridad pública, ¿qué dice? Capítulo 1, delitos de peligro común. En el artículo 274, conducción en estado de ebriedad o drogadicción. El que encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos litro o bajo de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado. Se ha reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 meses ni mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36. Ahora, este 0.5 gramos litro está en relación a un vehículo particular, pero hace una salvedad este artículo y dice, cuando el agente, es decir, el conductor, presta servicios de transporte público de pasajeros, nuestra posición, mercancía o carga en general, encontrándose de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior a 0.25 gramos litro. Son más exigentes en este caso, ¿no? O bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor ni un año. Oh, pero en el otro lado, ¿cuánto me decía? ¿O cuánto es lo que menciona? Dice no menor a 6 meses. En cambio acá te duplica. No menor de 1 ni mayor de 3 con prestación de servicios comunitarios de 65 de 60 a 140 jornadas de inhabilitación. Entonces aquí no estamos hablando de que tengo un accidente y me encuentren con alcohol, no, simplemente solo de conducir un vehículo en estado de ebriedad. No necesariamente tengo que participar en un accidente de tránsito, simplemente el hecho de conducir un vehículo en este estado, ¿no? Bueno, esto es tengamos en cuenta de que, bueno, en nuestros casos, bueno, nuestros pilotos son responsables en ese sentido. ¿Que hemos tenido eventos donde haciendo la alcoholemia hemos encontrado? Sí, hemos encontrado. Bueno, hace 6 años que estoy aquí, solo uno, ¿no? Solo uno, pero bueno, esperemos que esto no ocurra. Hoy aprendí cuál es la parte más peligrosa del cuerpo humano. No es tu mano, no es tu codo, no es tu rodilla, es tu pie. Como el pie del Señor, que hoy me atropelló. Tu pie puede matar. Desacelera. Gobierno del Perú. El Perú primero. Seguimos continuando hablando sobre lo que menciona el Código Penal. Recuerde que habíamos hablado primero el artículo 73A en el título 12º, delitos contra la seguridad pública, ¿no? Delitos de peligro común. ¿Qué es lo que hablaba el artículo 273A? Producción de peligro en el servicio de transporte público de pasajeros. En este caso, el no contar con revisión técnica o no contar con SOA, ¿no? Luego, el segundo delito tipificado en el Código Penal viene a ser el artículo 274, seguido más, ¿no? Que habla sobre la conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Y ahí tengamos en cuenta lo que podemos extraer es que, según normativa, según el Código Penal, no, el conductor no debe superar los 0.25 gramos litro de alcohol para el caso de transporte público de pasajeros, que es nuestro giro, mercancía, carga, ¿no? Y ahí nos pone hay una severidad en ese punto. Y ahora estamos hablando sobre
el título 1, que es delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. En el capítulo 3, lesiones. 124, lesiones culposas. Bueno, ¿qué dice este artículo? El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud será reprimido por acción privada con pena privativa de libertad no mayor de un año y con 60 a 120 días multa. Que nos habla también que la pena será privativa de libertad no menor a 1 ni mayor a 2 y de 60 a 120 días multa si la lesión es grave de conformidad a lo establecido en el artículo 121. La pena privativa de libertad no será menor de 1 ni mayor de 3 si el delito resulta como inobservancia a las reglas de tránsito. Bueno, inobservancia, lo que establece puntualmente es inobservancia de las reglas de profesión, ocupación, industria. En este caso, ¿cuál es la ocupación, la profesión de nuestro piloto? Es la conducción. ¿Dónde está eso? ¿Hay un reglamento al respecto? Sí. ¿Cuál es el reglamento? El Reglamento Nacional de Tránsito. Entonces, si hay una inobservancia del Reglamento Nacional de Tránsito, aquí la pena es ya mayor, en este caso es no menor a un año ni mayor de 4. Hablamos de lesiones, ojo, lesiones. Pero, si hablamos de lesiones en este caso, dice, ¿qué menciona, no? Hay un acápite aquí, dice, si la lesión se comete utilizando un vehículo motorizado, o sea, en nuestro escenario, ¿cierto? Arma de fuego o estando bajo el agente del efecto de drogas, ¿no? En este caso, habíamos hablado que para nuestro rubro es 0.25 gramos litro, para el caso de transporte público de pasajeros, ¿no? O cuando el delito resulte por inobservancia de las reglas técnicas de tránsito. ¿Cuánto es la pena privativa? No menor de 4 ni mayor de 6 años. Entonces tengamos en cuenta ello. Es decir, en pocas palabras, si cometo un delito conduciendo el vehículo, es decir, genero lesiones a un peatón, tercero no ocupante de mi vehículo, y esto se debe por inobservancia a las reglas de tránsito o porque al momento del dosaje etílico tengo 0.25 gramos litro, entonces ya mi pena o podrían evaluar como pena privativa de libertad que va a ser no menor de 4 años. Ojo, no menor de 4 años, que en el mejor escenario sería 4, ¿no? Ni mayor de 6 años. Y la inhabilitación en este caso, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta y siempre reforzamos nuestros pilotitos, ¿no? Y esta capacitación también se la va a dar sobre todo a los pilotos porque ellos son los más interesados en el tema. Pero claro, eso también nos ayuda a nosotros que podamos conducir un vehículo, ¿no? Y sepamos cuáles serían las consecuencias. A veces nos hablan mucho sobre el tema preventivo y está súper, pero también hay que tener en cuenta, parte de la prevención es que sepamos cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? De nuestras decisiones al momento de que conduzcamos un vehículo. Continuemos. Luego acá viene ya el homicidio. Continuamos con el título 1, que es el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, pero en el capítulo 1, homicidio. En el artículo 111 habla de homicidio culposo. ¿Y qué dice? El que por culpa ocasiona la muerte de una persona será remitido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas. ¿Qué menciona? Que la pena privativa de libertad no será menor de un año ni mayor de 4 si el delito resulta por la inobservancia de las reglas de profesión, de ocupación e industria, y no menor de un año ni mayor de 6 cuando sean varias víctimas del hecho, ¿no? Pero acá está hablando a nivel general. Vamos a ver. ¿Qué nos indica según el artículo 36, en el inciso 4, 6 y 7? Dice, si la muerte se comete utilizando un vehículo motorizado, ¿cierto? Estando la gente bajo efecto de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas o con presencia de alcohol, ¿cierto? En caso nuestro,
mayor de 0,25 gramos litro, en el caso de transporte público de pasajeros, la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8, ¿cierto? Este, pero claro, nadie quiere en este caso estar metido en este tipo de inconvenientes. Entonces, tengamos hagamos énfasis a nuestros compañeros pilotos de que cada acción que ellos cometan, en este caso cada decisión, después repercute, ¿no? Y dentro de la cultura preventiva aquí en el EBI estamos enfocados a decirle, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Recordemos que el Código Penal es un documento, haciendo un paréntesis, ¿no? Es un documento donde establece todos los ilícitos, ¿no? Y va, dependiendo de la tipicidad, dependiendo de cuál es el rubro donde se haya cometido, hay ciertas modificaciones, ¿no? Entonces, aquí nos habla bien claro de que este, inclusive hacen la comparación, ¿no? Conducir un vehículo motorizado lo comparan al igual de un arma de fuego, ¿no? Y es eso. Recordemos de que el vehículo sirve justamente, ¿no? Para que podamos trasladar a las personas, podamos brindar un servicio. Sin embargo, con el vehículo también podemos ocasionar la muerte de una persona, ¿no? Entonces ya depende de cada uno de nuestros pilotos. Y como hemos mencionado en inicio, esto no es porque nosotros tengamos que defender al piloto ni somos los abogados, ¿no? Simplemente para tener en cuenta cuando de repente escuchamos a un piloto donde minimiza el tema preventivo, ¿no? Y hay que indicarles, ¿no? A veces ellos reniegan por el tema de la telemetría, de que me retraso, ¿no? Pero hay que hacerle mención, ¿no? Todo esto es justamente para prevenir toda esta cadena de consecuencias en las que no queremos que nuestro piloto esté involucrado. Es por el bien de ellos, ¿no? Bueno, desde la función de la fiscalía, aquí hay que tener en cuenta, como hemos hablado, todos estos delitos tipificados en el Código Penal siempre van a ser investigados en primera instancia por fiscalía, ¿no? Ellos van a hacer todas las diligencias que correspondan y van a evaluar la denuncia penal o no. Ahora, otro punto importante dice, ¿no? Como dice el flyer, si provocas un accidente de tránsito y te das a la fuga, ¿sabes qué delitos cometes? Y es un flyer del Ministerio Público, ¿no? Y bueno, como hemos hablado, la Fiscalía, desde que toma conocimiento de un accidente de tránsito, dirige la investigación en coordinación con la PNP. ¿A fin de qué? De identificar el delito y el presunto autor, ¿no? Proteger a la víctima y obtener la sanción penal para el responsable y la reparación civil para la víctima. Entonces, ¿qué sucede si el actor del accidente se da la fuga? ¿Qué delitos comete? Comete homicidio culposo, lesiones culposas, dependiendo de lo que haya ocurrido, fuga del lugar del accidente que está indicado en el artículo 408 del Código Penal y la omisión de socorro, el cual es sancionado con pena privativa no menor de 6 ni mayor de 4, que también está en el artículo 126 del Código Penal. Entonces, aquí sí enfocar, sobre todo cuando a veces nuestros pilotitos reniegan en una caída de usuario o en un atrapamiento y dicen, no, pero ¿por qué tengo que estar si yo no soy responsable? Es la falta de educación. Y sí, está en todo su derecho, están en todo el sentirse molestos, incómodos, porque efectivamente no es la responsabilidad de ellos y lo tenemos totalmente claros. Sin embargo, la normativa nos indica otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa si sé que se ha caído la usuaria y bueno, ¿no? O de nuestro lado, ¿no? Como SO, ¿no? Nos reporta el piloto y decimos, no, no pasa nada, ya que se vaya la señora, que no pasa nada, ¿no? Por último, ¿no? A pesar que hay una insistencia en este caso de la persona que requiere la atención. ¿Qué puede estar ocurriendo? Sí, podría en este caso indicar a nuestro piloto que ha fugado al lugar del accidente y que ha omitido brindar socorro a la persona lesionada.
a pesar que no es responsable de la ocurrencia del evento, ¿no? Porque él estaba con un vehículo detenido. Entonces hay que hacer bastante énfasis, compañeros, a cada vez que atendamos un evento, a decirle, mire, si nosotros, recuerden que el requerimiento no lo hace no lo hace LBI, el requerimiento lo hace la PNP, ¿no? Porque ha ocurrido un evento. Entonces, te entiendo, tú no eres responsable y eso vamos a poner énfasis en el aumento, que hagamos todas las diligencias, pero no podemos fugar del lugar del accidente ni podemos, mucho menos, omitir brindar el socorro respectivo, ¿no? Si se tiene que activar eso, que se active. Ya luego después se verá quién es el responsable, quién no es el responsable, haremos todo lo posible en este caso, ¿no? Pero o se quedará simplemente ahí en la comisaría. Hay muchos casos de que hay usuarios de tratamiento se quedan porque las lesiones son muy leves y como habíamos hablado, la PNP va a evaluar según el diagnóstico, ¿no? Para poder informar al Ministerio Público, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros omitimos el socorro? Entonces puede ir el lesionado a la comisaría e indicar, no, mire, ocurrió tal evento en tal lugar, en metropolitano, de placa tal, en vehículo tal, y luego de aquí a un tiempo va a llegar un documento donde ya están mencionando que se está elevando la vía penal, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué va a hablar la fiscalía? La fiscalía va a validar que no hay, este, no se ha puesto a derecho el conductor de ese vehículo, no se tiene tampoco la declaración de ese conductor, ¿no? Y como hemos mencionado, lo que va a hacer Fiscalía siempre es proteger a la víctima, proteger a la supuesta víctima, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si hay una persona que indica que no, que yo me accidenté en este vehículo, le van a creer. Por principio de buena fe, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Van a creerlo. A menos que ya luego después demostremos con videos de que no fue nuestro usuario, pero en fin, para evitarnos que sea una diligencia engorrosa y después estar metidos en temas mayores, lo recomendable es tranquilizarnos, pero decirle sí, vamos a hacer lo que corresponda. ¿Por qué? Porque justamente no queremos de que estés involucrado, porque el irnos es un delito, que eso quede bastante claro para nuestro piloto, ¿no? ¿Qué más? En el capítulo 3, delitos contra la administración de justicia, delitos contra la función jurisdiccional, que es decir, es el darse a la fuga en un accidente de tránsito, ¿no? Por eso cuando a veces este, eh, el tercero se dio a la fuga, lo registra tal cual, ¿no? El PNP, ¿no? Vehículo tercero se fue a la fuga o vehículo fue abandonado y el conductor se fue a la fuga, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué dice este artículo? Porque está tipificado según el Código Penal, dice, el que después de un accidente automovilístico o otro similar en el que ha tenido parte y del que han resultado lesiones o muertes, se aleja del lugar para sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones necesarias o se aleja por razones atendibles, pero omite dar cuenta inmediata a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor a 6 meses ni mayor de 4 y con 90 a 120 días multa. Quiere decir en este caso, ¿no? Ejemplos. Una caída de usuario. Hay una persona que se raspa la pierna, el bracito, qué sé yo, ¿no? Y nosotros minimizamos la situación, sí, nos podrían denunciar por eso, ¿no? Otro escenario, uno reciente que hemos tenido, me acuerdo que esto ha sido en el mes de diciembre, eh, un fin de semana ha sido esto, en la estación Jazmines, no sé si se acuerdan, Jazmines, una combi gira a la izquierda en sentido norte-sur, justo pasaba nuestro bus y bueno, se generó el impacto y una persona lesionada de la combi, ¿cierto? Porque era una cometa rural tipo combi, sale lesionado y cuando se hacen las investigaciones, bueno, en primera el chofer se da la fuga, ¿cierto? Se da la fuga y se hacen las validaciones y bueno, este vehículo tampoco tenía SOA. Desde hace años que no cuenta con SOA, ¿no? Seguramente también será pirata, en fin. Entonces, claro, ¿qué es lo que hizo este conductor? Este conductor se fue a la fuga, pues no. ¿Por qué? Porque imagínese
todo lo que le voy a venir. Y ahora irse a la fuga tampoco no es una solución, ¿no? Porque el proceso va a continuar. A pesar que el Limabús en este escenario no haga nada porque solo ha sido afectado en su patrimonio, ¿no? Porque daños en nuestro bus, no implica que el Ministerio Público a través de la Fiscalía no continúe el proceso va a continuar, ¿no? Entonces, ahí recalquemos eso, ¿no? A nuestros compañeros pilotos, que no es un capricho del Limabú, no es que el Limabú quiera, no es que el Limabú sean los buenos, bueno, por así decirlo, ¿no? Sino es que está conforme a lo que indica la ley y lo que no queremos es exponer al piloto, ¿no? Para que no digan, no, por aquí hay un delito, no, o sea, lo que queremos nosotros es más bien salvaguardar la integridad del piloto, de cuidar su licencia de conducir, porque queremos que el piloto continúe con nosotros, ¿no? Y continuar. Bueno, otro, como habíamos hablado, la exposición a peligro y abandono de personas en peligro, ¿no? Artículo 126, omisión de socorro y exposición al peligro. También tiene una pena privativa no mayor de 3 años. Claro, ahora me dirán por ahí, pero ¿es efectivo o no es efectivo? En muchos casos no son efectivos, ¿no? Son suspendidos, pero no generan antecedentes judiciales, penales, y hay una, mm, este, se tiene que realizar en este caso eh, trabajos, ¿no? Trabajos a favor del Estado. Y también desembolsar en este caso las reparaciones que correspondan, ¿no? La reparación civil a las personas afectadas. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el Reglamento Nacional de Tránsito? Artículo 94, en este artículo nos habla sobre las pruebas de intoxicación. ¿El conductor está obligado a someterse a las pruebas que solicite el efectivo policial? Sí, está obligado, ¿no? Y eso ya lo saben nuestros pilotos, también es de conocimiento de todos nosotros. Artículo 274, accidentes de tránsito con daños personales o materiales. Sí, cuando se produzcan daños personales y o materiales, él o los participantes están obligados a solicitar la intervención de manera inmediata, que es lo que habíamos hablado, ¿no? Anteriormente. Hay que informar lo ocurrido. Se presume la culpabilidad de él o de los que no lo hagan y abandone el lugar del accidente, ¿no? Lo que hemos hablado hace un momento sobre el artículo 126, que es la omisión de socorro, y también lo que nos menciona cuando el artículo 408, que es la fuga del lugar del accidente, ¿no? Del lugar del accidente de tránsito. Bueno, artículo 277, ¿qué nos dice el Reglamento Nacional de Tránsito? La retención de la licencia de conducir y del vehículo en la ocurrencia de un accidente de tránsito, que eso nos pasa siempre. ¿Qué nos dice? En caso de accidente de tránsito, la Policía Nacional de Perú podrá retener el vehículo o los vehículos intervenidos durante un plazo que no debe exceder 24 horas. ¿Por qué realiza esta retención? Porque debería pasar de manera inmediata el peritaje técnico y la constatación de daños. Que claro, que en el común de nuestros días no ocurre así, ¿no? Simplemente retiene el documento. Pero ese es el motivo, la justificación de por qué retiene en este caso al vehículo, ¿no? Menciona un acápite que de verificarse la existencia de daños personales a terceros, se procederá al internamiento del vehículo conforme al reglamento, al presente reglamento, que no sea de 48 horas, salvo disposición de fiscalía u un órgano jurisdiccional. Y aquí ya entra, ¿no? Cuando hablamos de lesiones a terceros, daños personales, ya entra la disposición que mencioné de fiscalía. Artículo 277, retención de la licencia de conducir del vehículo ante la ocurrencia de un accidente de tránsito. ¿Qué dice? La Policía Nacional del Perú retendrá la licencia de conducir del conductor en caso de accidente de tránsito con daños personales a terceros. Ahora hablamos de la licencia de conducir. La retención de la licencia de conducir será por el plazo máximo de 72 horas, es decir, 3 días, ¿cierto? A fin de determinar la inobservancia de las normas de tránsito, que esa es la justificación. ¿Por qué retiene la PNP la licencia? Para validar si, para determinar si hay alguna inobservancia, hay alguna
falta que se haya cometido en el Reglamento Nacional de Tránsito. De verificarse ello, la licencia de conducir será remitida a la municipalidad provincial o a la SUTRAN según corresponda para el procedimiento sancionador y custodia de la misma. Es decir, va a iniciar su proceso administrativo, ¿cierto? En este caso, la autoridad administrativa tiene un plazo de 7 días contados desde el momento en que quede habilitada para resolver, conforme lo determine la autoridad competente. Es decir, ellos van a evaluar si amerita o no amerita la emisión de la papeleta, ¿no? Pero tiene que iniciarse el proceso sancionado administrativo. Luego, el artículo 299, clase de medidas preventivas. Como medida preventiva, hemos hablado que es la retención de la licencia de conducir, ¿no? Que es incautar la habilitación del conductor. No quiere decir que la retención está inhabilitando al conductor, no. Su licencia, cuando validemos en el sistema, la licencia está habilitada, solo que está incautada, está retenida, ¿no? Que luego va a ser devuelta después de las 72 horas, ¿no? Y en caso de encontrarse alguna inobservancia, ya es otro escenario. ¿Por qué casos? Primero, por la comisión de la infracción sobre la que debe recaer la sanción de suspensión, que es lo que hemos hablado ahora último, ¿no? Si es reiterante o no, es primero una suspensión y luego una cancelación hasta la inhabilitación del titular de la licencia de conducir. Segundo, en caso de accidente de tránsito con daños personales a terceros. Cuando se aplique la presente medida preventiva por la comisión de la infracción, sobre la que deba recaer la sanción de cancelación definitiva e inhabilitación del conductor para obtener licencia de conducir, esta medida se mantendrá hasta que quede firme la resolución de sanción, caso en el cual se procederá a la inutilización o destrucción de la licencia. Es decir, cuando ya se validó y efectivamente se ha encontrado alguna inobservancia y como medida corresponde la cancelación definitiva, ¿qué es lo que va a hacer la PNP? Va a tener que destruir, inutilizar o destrucción de la licencia de conducción hasta que se resuelva al presunto infractor, en cuyo caso se procederá a la devolución de la licencia de conducir, ¿no? Dependiendo de lo que indique la resolución luego del proceso administrativo sancionado, ¿no? Y bueno, por último, en el artículo 307, grado de alcohólico sancionable en conductores y peatones. Recuerda que esto también aplica para peatones, ¿no? Que dice que el grado alcohólico máximo permitido a los conductores peatones será intervenidos por la autoridad según el previsto en el Código Penal. ¿Qué hemos hablado? Para vehículos particulares o de otros usos, es 0.5 gramos litro de alcohol en la sangre. Y para nuestro caso, transporte público como el nuestro, ¿no? Como nuestro escenario, nuestro giro, debe ser menor a 0.25, es decir, no mayor a 0.25 gramos litro de alcohol, ¿no? Todo esto está según lo que indica el Código Penal. Bueno, con ello culminamos, compañeros, reforzando sobre todo el hecho, haciendo una recopilación de lo que hemos hablado, que es importante conocer el por qué cuando hablamos de lesiones y fatalidad, la intervención del Ministerio Público a través de Fiscalía, que debemos ponernos a disposición y que tenemos que continuar con todo el procedimiento, ¿no? De hecho, que en esos escenarios sí o sí vamos a tener intervención de un abogado para que gestione y realice todas las diligencias, acompañe a nuestro piloto, ¿no? La importancia de esta capacitación, podamos conocer qué es lo que va a pasar, ¿no? Qué es lo que va a ocurrir y tengamos en cuenta ello, ¿no? Otro es que reforcemos de que cada decisión que tomen nuestros pilotos respecto a cómo brinde el servicio es importante, porque de ello es una actividad de altísimo riesgo, ¿no? Y el Código Penal lo establece así, está tan al igual que manejar un arma de fuego. Entonces, tengamos en cuenta ello, de que cuando ocurre en este caso el conducir en estado de ebriedad, el no tener la documentación, el no brindar el socorro, en irse a la fuga, en disponer a las personas, en fin,
nos va a llevar a una sanción, y que a pesar que los terceros lesionados o involucrados no continúen con el proceso, sí o sí el Ministerio Público va a continuar. Hay una carga procesal ahí que ellos van a tener que realizar y evaluarán, en este caso, si ocurre el delito, y si ellos tienen la evidencia del delito, van a hacer la denuncia en la vía penal para que un juez penal asuma ya el caso y él emita una sentencia. Ya en la vía penal, a través del Poder Judicial, es donde se emitirá cuál va a ser la sanción, si se va a suspender o va a ser efectiva la pena privativa para los infractores según el escenario del caso, ¿no? Entonces tengamos en cuenta bastante ello. No es que se quede ahí, no es que está durmiendo en el sueño de los justos. Bueno, el proceso va a continuar, ¿no? Que en el camino se puede archivar, sí, se puede archivar. Muchas veces en esos casos se han archivado, otros, este, usualmente se archiva porque no tenemos ningún tipo de responsabilidad directa, ¿no? En otros escenarios, se hace un acuerdo reparatorio a favor del tercer afectado, ¿no? Y bueno, y también tenemos otros casos donde sí se ha establecido la denuncia penal y hay unos pasitos en la vía penal, ¿no? Bueno, y todo ello también está reflejado según nuestro reglamento de tránsito, ¿no? Con respecto a la retención del vehículo, la retención de la licencia de conducir, y también nos habla en este caso que la policía se debe ceñir según lo que indica el Código Penal, ¿no? En caso de encontrar o tener como resultado positivo el dosaje etílico. Tengamos en cuenta también ello para reforzar a nuestros pilotos de que estamos obligados nosotros a cumplir con todas las disposiciones, y tener en cuenta de estos delitos que se pueden cometer al momento que ellos conducen, ¿no? Que claro, nadie sale de su casa, comprendo que ningún piloto sale de su casa teniendo la voluntad o pensando que hoy día va a cometer algo, ¿no? Pero es parte de la profesión, del oficio que ellos han elegido. Bueno, por último, compañeros, como ya lo saben, hay una pequeña evaluación para que pueda ser resuelta por cada uno de ustedes. Muchas gracias por la audiencia y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. 51.